¿Sueñas con tener una vida mejor, pero tu realidad te dice no es posible? ¿Estás viviendo una vida que realmente no quieres vivir y te preguntas cómo lograr la vida que sueñas? Hola, soy Sandy Almanza y estoy aquí para ayudarte a cambiar tu mentalidad para que logres cumplir la vida que sueñas. Quédate hasta el final de este video porque voy a estar compartiendo 4 pasos que yo hice para lograr cambiar mi mentalidad, que me ayudó mucho a conseguir la vida que he soñado. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte porque cada semana estaré compartiendo contenido de valor. Estoy más que segura que te va a ayudar a cambiar tu mentalidad para que logres esa vida que siempre has soñado. En la descripción de este video encontrarás mis redes sociales, donde también estaré compartiendo contenido de valor más a menudo, que estoy segura que te va a encantar. Ahora sí, vamos con el video. ¿Cómo pasar de mi realidad actual a mi realidad soñada? Esta es una pregunta que la mayoría de las personas nos hacemos. Tal vez has pensado que si mejorara tu situación económica actual, de seguro la vida que sueñas estaría allí. Tal vez pienses que en el país, en la ciudad o en el lugar donde te encuentras no existen posibilidades, que el gobierno no ofrece muchas oportunidades para que tú puedas avanzar. Tal vez pienses que el país no te ofrece oportunidades, que los trabajos buenos ya no existen, están muy escasos, de que solamente son para personas que tienen palanca, pero tú que no tienes oportunidades no puedes lograr alcanzar un trabajo mejor remunerado. Tú estás pensando que esa es la manera para cambiar, para lograr esa vida que sueñas. Déjame decirte que ese no es el primer paso. El primer paso para lograr esa vida que sueñas es que tú cambies la forma de pensar, que tú cambies tu mentalidad. Te voy a hablar ahora sobre unos tipos de mentalidad. Si tú logras identificarte en alguno de estos, es porque tu mentalidad, tu forma de pensar, tú mismo te estás saboteando para que logres esa vida que sueñas. Una mentalidad negativa, por ejemplo, cuando estás soñando que quieres tener una casa más grande, que quieres más comodidades, que quieres de pronto viajar o casarte si es el caso. Estás soñando en un momento y de pronto llega un pensamiento y te dice no es posible. Por ejemplo, la casa, que quieres tener una casa más grande, y dices no es posible, yo no tengo los ingresos suficientes, lo que yo gano apenas me alcanza para vivir. Inmediatamente tú matas ese sueño, tú matas esa posibilidad de soñar. Otro tipo de mentalidad es una mentalidad de víctima, es una mentalidad que dice yo nací pobre, así que el gobierno me tiene que mantener, yo no tengo posibilidades, yo no puedo. Es una mentalidad de víctima. Otra es una mentalidad de escasez, una mentalidad que cuando se trata de invertir o de sacar dinero para hacer algo provechoso para su propio bien, automáticamente dice no tengo. Aunque tenga el dinero en su bolsillo, dice no tengo. Una mentalidad de escasez. Si tú lograste identificarte en alguna de estas mentalidades, déjame decirte que necesitas urgentemente cambiar tu mentalidad, porque esta te está limitando para que logres vivir la vida que siempre has soñado. Voy a hablar ahora de 4 pasos que yo hice, que me ayudaron muchísimo para lograr cambiar mi mentalidad. El primer paso es tomar la decisión de cortar definitivamente con la manera en la que estoy viviendo. Tomar acción, le llamo yo. El cambio inicia con una decisión. Me encanta una historia que está en la Biblia, que está en el libro de Josué. Menciona, te voy a contextualizar un poco. Sucede que el líder de ellos, Moisés, había muerto. El que los había guiado durante mucho tiempo hacia la tierra prometida, una tierra que Dios les había prometido al pueblo de Israel. El líder se había muerto y ahora quedaba a cargo Josué, que era la mano derecha de Moisés. Ellos estaban dolidos, estaban pasando el luto por la muerte, por la pérdida de su líder. Pero me encanta un momento en donde Dios le dice a Josué, bueno Josué, ya es tiempo, necesito que te pongas pila, necesito que ya tomes acción, que ya superes la pérdida de Moisés y que sigas adelante. Sé que es doloroso, sé que es triste y todo lo demás, pero hay una misión que hay que cumplir. Hay un propósito que ustedes tienen que cumplir y yo necesito que ya dejes ese dolor y te pongas en marcha, te pongas en acción. Y me encanta porque las palabras que Dios le dice a Josué son esfuérzate y sé valiente. No le dice todo te lo va a dar en bandeja de plata, sino esfuérzate y sé valiente.
Y a eso yo lo relaciono con este primer punto de tomar acción, de decir, bueno, yo estoy en una situación que no me gusta, que no quiero, pero necesito tomar acción, necesito cambiar, necesito dar ese primer paso. Y es que las cosas no te van a llegar sentado, ¿no? El cambio no te va a llegar a ti sentado en tu casa o haciendo lo mismo. Tú tienes que hacer algo para obtener resultados diferentes, tienes que hacer algo diferente. No pretendas obtener cambios, obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Así no funciona. El segundo paso es identificar qué creencias limitantes tienes en tu vida. ¿Cuáles son esas emociones negativas que te están saboteando la idea que tú logres tu sueño? Por ejemplo, yo logré identificar que a mí en lo personal me costaba mucho el tener un trabajo que no me costara tanto. Por ejemplo, yo sé que el esforzarse en algo trae buenos resultados y es importante, pero yo me extremaba en el tema de esfuerzo. Yo consideraba que si yo no me mataba, yo no daba hasta lo último, si yo no me cansaba física y mentalmente en un trabajo, no merecía tener una remuneración, un resultado. Eso era lo que en mi mente estaba. Y eso me cargaba a tal punto. Todos los trabajos que he tenido los he hecho, considero que los he hecho bien, que he dado lo mejor de mí. Y eso no está mal. Pero mal está el tú cargarte, el tú tener eso en mente, de que tienes que trabajar a tal punto de que tú te desgastes. Eso limitaba la parte, en la parte financiera de tener mucho más recursos, porque como me cansaba tanto, no tenía más energía para poder generar más ingresos, porque no tenía. Entonces eso era algo que logré identificar. Supe de dónde venía y comencé a trabajar en eso, que el tercer paso es este. Una vez que tú identifiques cuáles son esas emociones negativas que te impiden a ti avanzar, ¿de qué manera puedo yo empezar a trabajar? Bueno, una vez yo identifiqué el problema, comencé a capacitarme, comencé a ver cursos que hablaban sobre el tema, principalmente de finanzas. También en esas capacitaciones me di cuenta de que algunas otras cosas que inicialmente no logré identificar. Entonces capacitarse, estar leyendo libros, principalmente con el tema de la mentalidad, te ayuda muchísimo a que tú logres trabajar. Pero pienso que lo primordial y lo más rápido para que tú puedas de pronto avanzar en este proceso es capacitarte. Mirar qué entrenamientos hay, porque hay muchas personas están en este momento dictando cursos de este tema. El siguiente paso que considero yo que es el que más me costó, y es el no tenerle miedo al cambio, no tenerle miedo a la incertidumbre. Cuando tú comienzas un proceso de algo, no necesariamente de cambio de mentalidad, te genera incomodidad al principio, porque tú estás en una zona de confort, tú estás en algo conocido y estás yendo a algo desconocido, algo que es incierto para ti. Entonces te va a generar un poco de temor al principio, de incomodidad, porque no sabes qué va a pasar o qué te vas a encontrar. Entonces esto creo que es lo que más cuesta del proceso, porque de ahí en adelante comienzas. Este es un proceso que va a requerir de ti perseverancia, constancia, y que te aferres a lo que tú deseas, a lo que tú sueñas. Van a llegar momentos en donde vas a querer tirar la toalla, pero es allí donde se va a demostrar si tu convicción, si el sueño ese que tú tanto anhelas, realmente lo quieres en tu vida o solamente es un sueño allí, un sueño que tienes por tener, ¿sí? Entonces este cuarto paso a mí me ha costado demasiado, como te digo, porque requiere que tú tengas perseverancia, que tú tengas constancia. Va a requerir de que si algo no salió bien a la primera, tú puedas, bueno, no me salió bien, fracasé, vamos para adelante. Entonces pienso que este es el paso que dura un poco más, sí, porque duramos un proceso, pero es el cambio que va a determinar, que va a ser ese punto de quiebre entre si logras pasar de tu realidad actual a tu realidad soñada. ¿Sí? Créeme que es muy bonito cuando tú ya has pasado el proceso, cuando ya tú estás en él y dices, bueno,
sucede algo que no me esperaba, pues ya sé cómo manejarlo. Y no te vences o no te frustras mucho en el proceso, no te frustras tanto como al inicio. Es muy bonito pasar por todo eso, la verdad. Déjame decirte algo, si yo pude cambiar mi mentalidad, tú también puedes. No tengo capacidades especiales, yo no soy una superdotada, yo no soy alguien diferente a ti, soy una persona igual que tú, que tiene cabello, que tiene ojos, que tiene boca, que está vivo. Y si tú estás vivo, tú puedes hacerlo. Si tú todavía respiras, es porque todavía puedes lograrlo, ¿sí? Entonces, yo estoy aquí para motivarte a que tú puedas dar este primer paso en esta aventura para que tú logres cambiar tu manera de pensar, así puedas vivir la vida que siempre has soñado. El cambio inicia con una decisión, no lo olvides. He llegado hasta esta parte, déjame darte muchas gracias por ver este video, por tomarte el tiempo. Yo sé que si has llegado hasta esta parte es porque realmente estás interesado en lograr un cambio. Antes de irte, recuerda suscribirte a mi canal para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video semanalmente, que estoy más que segura que te va a ayudar para que logres alcanzar esa vida que siempre has soñado. Nos vemos en la próxima.